La historia de un visitante que no pertenece a nuestro Sol comienza con una observación silenciosa en Chile. El 1 de julio de 2025, el sistema de telescopios Atlas detectó un punto de luz casi invisible moviéndose demasiado rápido, demasiado recto. Esa noche, en las colinas de Río Hurtado, los algoritmos de seguimiento marcaron algo que no coincidía con ningún objeto conocido del catálogo solar. La magnitud aparente era 18, justo en el límite de lo detectable, pero su velocidad, 61 km por segundo en relación con el Sol, revelaba una naturaleza distinta. No era un asteroide del cinturón principal ni un cometa de la nube de Oort. Era un cuerpo que venía de fuera, desde el espacio interestelar. Aquel punto recibió un nombre provisional, A11PL3Z. Semanas después, la Unión Astronómica Internacional lo designó oficialmente como 3I/Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado después de Oumuamua, 2017, y Borisov, 2019. Pero a diferencia de ellos, 3I/Atlas no era ni un misterio sin gas ni una simple roca congelada, era algo intermedio, una reliquia activa de otro sistema estelar. Los cálculos orbitales indicaron una excentricidad de 6,141, un valor tan alto que ninguna órbita solar podría retenerlo. Para comparación, un cometa impulsado por Júpiter rara vez supera 1,05, Borisov alcanzó 3,4. 3I/Atlas superaba 6. Eso significa que su trayectoria no es curva, sino casi recta, y que la gravedad solar solo la desviará momentáneamente antes de continuar su viaje eterno hacia afuera. Cuando los astrónomos retrotrajeron su camino, descubrieron que provenía del sector de Sagitario, cerca del centro galáctico, en el llamado disco grueso de la Vía Láctea, una región donde orbitan las estrellas más antiguas de nuestra galaxia. Su dirección y velocidad lo vinculan con ese entorno primitivo, formado hace más de 7.000 millones de años, cuando nuestro propio Sol ni siquiera existía. En términos cósmicos, estamos ante un fósil estelar. Los primeros análisis realizados con la instalación Ziki Transient Facility y los telescopios gemelos de Atlas confirmaron la misma firma, una órbita hiperbólica, una velocidad estable, y una inclinación de apenas 5 grados con respecto al plano de la eclíptica. Esa alineación es casi improbable, estadísticamente. Solo 0,2% de los objetos interestelares podrían cruzar nuestro sistema con un ángulo tan bajo. Sin embargo, aquí estaba. A mediados de julio, observatorios de todo el mundo comenzaron a apuntar sus instrumentos. El Hubble captó la primera imagen de alta resolución el 21 de julio de 2025, cuando el objeto se encontraba a 445 millones de kilómetros de la Tierra. Lo que reveló la imagen no fue una roca muerta, sino un cometa vivo, un núcleo luminoso rodeado por una extensa coma de polvo y gas. El telescopio espacial James Webb confirmó la presencia de vapor de agua, dióxido de carbono y monóxido de carbono. El observatorio Swift detectó radicales hidroxilo y trazas de agua. Y el Very Large Telescope en Chile identificó gas de cianuro y vapor de níquel atómico. La coincidencia de todos estos espectros permitió clasificarlo con certeza como un cometa activo. El núcleo, según las estimaciones del Hubble, no superaba los 5,5 kilómetros de diámetro, pero su coma alcanzaba casi 24 kilómetros de extensión. En volumen y luminosidad, era 10 veces más grande que Borisov y mucho más activo. Una pieza de hielo ancestral atravesando el vecindario solar a una velocidad superior a 60 km por segundo. Sin embargo, algo desconcertó a los investigadores, su cola apuntaba hacia el Sol, no en dirección opuesta, como ocurre en todos los cometas conocidos. Los cálculos mostraron que el material expulsado era tan pesado que la presión de la radiación solar no podía empujarlo en sentido contrario. Grandes partículas, posiblemente granos metálicos o fragmentos de hielo denso, continuaban su trayectoria por pura inercia. Era como si el cometa estuviera disparando proyectiles microscópicos hacia el interior del sistema solar. Esa anomalía no implicaba peligro, pero sí un desafío a los modelos físicos de interacción entre radiación y polvo cometario. El fenómeno indicaba que el material expulsado tenía una masa inusual, y que las fuerzas que lo liberaban eran más violentas de lo habitual. No se trataba de una simple sublimación del hielo, sino de un proceso interno más complejo. Los astrónomos empezaron a sospechar que 3I/Atlas no era un cuerpo monolítico, sino un agregado de fragmentos débilmente unidos por hielo y gravedad. Los registros de brillo mostraron variaciones de hasta un 20% en pocas horas. Una modulación así sugiere una rotación irregular y una forma alargada,
aproximadamente el doble de larga que ancha. Un cuerpo que se reorganiza internamente mientras libera gas y polvo. Un vestigio que responde al calor solar por primera vez después de miles de millones de años en la oscuridad. Durante las siguientes semanas, las observaciones se multiplicaron. El Very Large Telescope midió emisiones de níquel, un metal que normalmente requiere altas temperaturas para vaporizarse. Eso sugería que el núcleo contenía más material metálico que los cometas típicos del sistema solar, o que las tensiones térmicas estaban generando calor interno adicional. Ambas hipótesis apuntan a una composición poco común, probablemente forjada en un entorno estelar con una química distinta a la del Sol. En pocas palabras, 3I/Atlas no es una amenaza, sino una cápsula del tiempo. Una reliquia que viaja desde una época en la que la galaxia aún se estaba organizando, portando información sobre su lugar de origen y su evolución. Y por primera vez, la humanidad dispone de instrumentos capaces de leer ese mensaje en su lenguaje original, el espectro de su luz. En las semanas que siguieron a su descubrimiento, los telescopios espaciales y terrestres comenzaron a comparar datos. Las curvas de luz de Atlas, Hubble y Webb coincidían. La actividad del cometa aumentaba de forma exponencial a medida que se acercaba al Sol. A 4 unidades astronómicas, su coma era apenas visible, a 3, se iluminó con una intensidad inesperada. Los modelos térmicos indicaron que los depósitos de hielo situados bajo la superficie empezaban a alcanzar su punto de sublimación. Eso explicaba el despertar tardío del objeto, había pasado tanto tiempo en el vacío interestelar, completamente congelado, que solo la radiación solar más profunda podía activarlo. Esa respuesta lenta es típica de cometas antiguos, con superficies endurecidas por el tiempo y las colisiones. Los cometas jóvenes, procedentes de la nube de Oort, comienzan a desgasificarse mucho antes. 3I/Atlas, sin embargo, se comportaba como un cometa viejo, a pesar de ser su primera visita a cualquier sistema estelar desde hace miles de millones de años. Los astrónomos interpretaron que su superficie había sido alterada durante eras por rayos cósmicos y micrometeoritos, generando una costra protectora no volátil. Bajo esa capa dormía el hielo primigenio, ahora liberado por el calor solar. Los datos espectroscópicos del Webb y Swift mostraron proporciones isotópicas distintas a las de los cometas del sistema solar. La relación de deuterio a hidrógeno en el agua era significativamente mayor, lo que indica su formación en un entorno más frío y con una composición estelar diferente. Además, los niveles de monóxido de carbono eran más altos que los de la mayoría de los cometas conocidos, pero menores que los del hielo interestelar detectado en nubes moleculares. Esto sugiere que 3I/Atlas se formó en una zona intermedia, quizá en los límites externos de otro sistema estelar, donde la radiación era débil, pero constante. La detección de vapor de níquel añadió una pieza inesperada. En condiciones normales, el níquel metálico no se vaporiza a las temperaturas típicas de una coma cometaria. La presencia de líneas de emisión de níquel atómico, observadas el 14 y el 20 de agosto con el Very Large Telescope, implica mecanismos de calentamiento no convencionales. Quizá la rápida rotación y las tensiones gravitatorias internas generaban fricción suficiente para liberar metales del núcleo. O tal vez el propio material de origen era más rico en elementos pesados que los cometas del sistema solar. Sea cual sea la explicación, el resultado era claro. 3I/Atlas contenía información sobre una química estelar distinta, más antigua, más simple. En septiembre, los equipos de la NASA y la ESA publicaron estimaciones sobre su trayectoria definitiva. El perihelio, el punto más cercano al Sol, ocurrirá el 30 de octubre de 2025, a 1,4 unidades astronómicas, justo dentro de la órbita de Marte. En ese momento alcanzará una velocidad de 68 km por segundo. 3 semanas antes, el 3 de octubre, pasará a unos 29 millones de kilómetros del planeta rojo, una distancia lo bastante cercana como para que el orbitador de reconocimiento de Marte capture imágenes con una resolución de 30 km por píxel. Será la primera vez que una nave en otro planeta registre con detalle a un visitante interestelar. La Tierra, por su parte, solo lo observará desde la distancia. Su acercamiento máximo a nuestro planeta será en diciembre, cuando ya se aleje, a 1,6 unidades astronómicas, o unos 240 millones de kilómetros. No hay riesgo de impacto, ni siquiera de interacción gravitacional significativa. Pero el verdadero valor no está en la cercanía, sino en los datos.
Los espectros obtenidos por los observatorios permitirán comparar directamente la química de otro sistema estelar con la del nuestro. Cada línea espectral actúa como una huella digital, revela la temperatura, la densidad y la composición de los materiales originales. Y en el caso de 3I/diagonal Atlas, esas líneas muestran un pasado distinto, formado en una región de la galaxia pobre en metales, probablemente hace entre 7 y 11.000 millones de años. Eso lo convierte en el objeto más antiguo jamás estudiado dentro del sistema solar. En este punto, es útil distinguir entre mito y datos. Mito versus datos. Mito 1. 3I/diagonal Atlas podría ser una nave extraterrestre por su velocidad y trayectoria. Datos, su excentricidad y velocidad son coherentes con la dinámica del disco grueso galáctico, su espectro muestra agua, CO y compuestos orgánicos comunes a los cometas naturales. Mito 2. La cola dirigida hacia el Sol indica una maniobra artificial. Datos, la dirección se explica por la expulsión de partículas pesadas que no responden a la presión de radiación, fenómeno ya observado en cometas de gran masa. Mito 3. Podría chocar con la Tierra o alterar órbitas. Datos, la distancia mínima de paso supera los 240 millones de kilómetros. Ninguna simulación dinámica muestra riesgo de interacción significativa. Mito 4. Su composición metálica demuestra un origen industrial. Datos, la detección de níquel atómico se asocia a procesos de calentamiento internos naturales, el fenómeno ha sido observado, aunque débilmente, en otros cometas activos del sistema solar. Mito 5. Los astrónomos están ocultando su verdadera naturaleza. Datos, todos los datos están disponibles en bases públicas de la NASA, la ESA y el ESO, la colaboración internacional entre observatorios asegura transparencia científica. Estas aclaraciones son esenciales porque los objetos interestelares despiertan fascinación y desconfianza a partes iguales. Pero la evidencia es inequívoca, lo que cruza nuestro sistema no es una máquina ni un presagio, sino una cápsula natural de otro tiempo. En un universo donde todo se mueve, incluso una piedra helada puede contarnos la historia de cómo se forman y se destruyen los mundos. Y 3I/diagonal Atlas lo hace sin ruido, solo reflejando la luz del Sol, como un mensaje silencioso de los orígenes. Cuando se analiza un visitante como 3I/diagonal Atlas, la primera pregunta no es de dónde viene, sino cómo lo sabemos. La respuesta no está en una sola observación, sino en la acumulación de mediciones independientes, luz, movimiento y química. Cada dato procede de un instrumento distinto, diseñado para registrar aspectos específicos del cosmos. Los telescopios del sistema Atlas, distribuidos en Hawái y Chile, funcionan como centinelas automáticos. Cada noche escanean el cielo en busca de variaciones mínimas de brillo. Un algoritmo de astrometría compara imágenes separadas por minutos y calcula la posición exacta de cada punto luminoso. Cuando un objeto se mueve más de lo que permitiría la paralaje terrestre, se marca como candidato. Así se descubrió 3I/diagonal Atlas. Después entraron en juego los grandes observatorios ópticos, el Palomar, el VLT y el Subaru. Cada uno midió su desplazamiento aparente con precisión milimétrica, confirmando que la trayectoria no correspondía a ninguna órbita cerrada del sistema solar. Esa verificación es crucial, un objeto con excentricidad superior a 1 está, por definición, libre de la atracción solar. En el caso de 3I/diagonal Atlas, su valor de 6,141 lo coloca en una categoría única, mucho más allá de lo habitual incluso para los visitantes interestelares. Como NASA y ESA lo comprueban. El proceso es metódico. Primero, se determina la posición del objeto en varios momentos y se ajusta una órbita provisional. Luego, los modelos gravitacionales del Jet Propulsion Laboratory se utilizan para rastrear su movimiento hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Los datos se contrastan con los catálogos del Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra y con la base de efemérides de la ESA. A continuación, la fotometría del Hubble y el Webb mide la variación de brillo en diferentes longitudes de onda. Esa información se convierte en curvas de luz que revelan la rotación, la forma y el tipo de material en la superficie. Finalmente, la espectroscopía, una especie de análisis químico de la luz, identifica los compuestos presentes en la coma. Cada etapa del proceso tiene una función, los telescopios de campo amplio localizan, los espaciales caracterizan y los modelos numéricos explican. Es un trabajo distribuido entre decenas de instituciones, sincronizado por estándares abiertos.
No hay espacio para la interpretación arbitraria, las ecuaciones de Kepler y los espectros no admiten rumores. Los blogueros suelen equivocarse cuando confunden velocidad con intencionalidad. Que un objeto se mueva rápido no significa que quiera ir a ningún lugar. La dinámica interestelar se rige por la energía inicial y la gravedad galáctica, no por decisiones. Otros interpretan la inclinación de 5 grados como una alineación sospechosa con el plano de la eclíptica, pero esa coincidencia estadísticamente improbable no requiere causas artificiales, basta recordar que millones de trayectorias posibles se cruzan en un espacio tridimensional enorme. La ciencia no elimina la rareza, la mide. También es común el error metodológico de analizar una sola imagen sin contexto temporal. Un fotograma muestra un punto. Una serie de cientos de imágenes, en cambio, revela aceleración, rotación y composición. La diferencia entre ambos enfoques es la que separa la especulación de la evidencia. Mientras tanto, los equipos de la NASA y la ESA continúan refinando la órbita de 3I/diagonal Atlas. Su trayectoria sugiere que fue expulsado de su sistema original a gran velocidad, posiblemente por una interacción gravitatoria con una estrella masiva o tras una explosión de supernova. La velocidad relativa de 51 km por segundo respecto al centro galáctico indica una órbita inclinada típica de los cuerpos del disco grueso. Esa zona de la Vía Láctea contiene material antiguo, pobre en metales, restos de las primeras generaciones estelares. Si 3I/diagonal Atlas proviene de allí, su composición química representa una cápsula de las condiciones iniciales de la galaxia. Durante los próximos meses, los observatorios seguirán sus cambios con detalle. El telescopio Hubble, equipado con cámaras WFC3, medirá la evolución del polvo. El James Webb usará su espectrógrafo NIRSpec para analizar la fracción de monóxido de carbono y agua en diferentes longitudes de onda, y el orbitador de Marte, desde una distancia privilegiada, registrará imágenes directas en octubre de 2025. Cada observación aportará una capa más a la historia de su estructura interna. El estudio de un solo objeto interestelar puede parecer anecdótico, pero su valor científico es profundo. Estos cuerpos son los únicos fragmentos de otros sistemas estelares que podemos observar sin abandonar el nuestro. Sus composiciones revelan cómo se formaron los planetas en regiones donde la densidad, la temperatura y la metalicidad eran distintas. Y al compararlos con nuestros propios cometas, los astrónomos reconstruyen el pasado galáctico. El caso de 3I/diagonal Atlas es excepcional porque combina 3 ventajas raras: tamaño suficiente para ser visible, actividad química intensa y una trayectoria lo bastante cercana para permitir observación cruzada desde múltiples plataformas. Nunca antes se había documentado un visitante interestelar con una coma tan amplia ni con una edad estimada de más de 7.000 millones de años. Cada dato obtenido será archivado en las bases de la NASA y el ESO, de modo que futuras generaciones de científicos puedan revisarlo cuando nuevas tecnologías lo permitan. En un universo que recicla materia durante miles de millones de años, observar un trozo de otro mundo no es solo un ejercicio técnico. Es una forma de mirar hacia atrás en el tiempo, hacia una era en la que la galaxia aún estaba aprendiendo a ser espiral. El análisis de los datos recopilados durante julio y agosto de 2025 reveló un patrón que intrigó a la comunidad científica. La intensidad de la desgasificación de 3I/diagonal Atlas no se comportaba como la de un cometa típico. En lugar de mostrar un aumento gradual de actividad a medida que se acercaba al Sol, el objeto presentaba picos irregulares, explosiones cortas de brillo y emisiones concentradas en regiones específicas del núcleo. Eso sugiere un proceso interno complejo, posiblemente relacionado con bolsas de hielo subsuperficial atrapadas bajo capas de polvo endurecido durante miles de millones de años. Los astrónomos describen este fenómeno como desgasificación explosiva. Cuando el calor solar penetra lo suficiente, el hielo comienza a sublimarse rápidamente, creando cámaras de gas que acumulan presión. Cuando la presión supera la resistencia del material rocoso, el gas escapa con fuerza, arrastrando partículas sólidas de gran tamaño. Por eso, la cola de 3I/diagonal Atlas no apuntaba como en los cometas convencionales. Las partículas eran tan pesadas que seguían su trayectoria balística original, sin dejarse empujar por el viento solar. Esta hipótesis se ve reforzada por la detección de polvo grueso mediante análisis fotométricos del Hubble. La cantidad de masa expulsada era comparable a la de cometas mucho más cercanos al Sol, lo que indica que el proceso de liberación era violento. Es posible que la estructura del núcleo no sea compacta,
sino una agregación de fragmentos débilmente unidos, un montón de escombros cohesionados por hielo. Este tipo de cuerpo se ha observado en algunos cometas del sistema solar, pero nunca en uno interestelar. Las variaciones de brillo de hasta un 20% en pocas horas confirman esta hipótesis. Un cuerpo sólido y simétrico produciría oscilaciones suaves y regulares. 3I/Atlas, en cambio, mostraba fluctuaciones irregulares, superpuestas a una rotación principal. Eso indica una liberación continua de material y una reconfiguración interna dinámica. En otras palabras, el objeto está cambiando físicamente mientras lo observamos. La combinación de todos estos efectos, desgasificación intermitente, emisión de partículas pesadas, variabilidad irregular, hace de 3I/Atlas un laboratorio natural para estudiar los límites de la física cometaria. Por primera vez, los científicos pueden observar cómo un cuerpo que ha pasado miles de millones de años congelado reacciona al calor solar. Es la oportunidad de entender cómo se comporta la materia después de permanecer en reposo durante casi la edad de la galaxia. La importancia científica de esto es múltiple. Primero, permite probar los modelos de evolución térmica de los cometas. Segundo, ofrece datos directos sobre la estabilidad estructural de los objetos interestelares, esenciales para futuras misiones de interceptación. Y tercero, proporciona información sobre la composición química del disco grueso galáctico, una región aún poco estudiada. En septiembre, los equipos de modelado del Jet Propulsion Laboratory y de la Agencia Espacial Europea publicaron simulaciones térmicas que reproducían los picos de actividad observados. Los resultados indicaron que, bajo una corteza de apenas 30 centímetros, podían existir capas de hielo de agua y dióxido de carbono en diferentes proporciones. El calentamiento desigual explicaría las erupciones localizadas. Estas simulaciones coinciden con lo que el telescopio Webb registró en espectros de 4,3 micrómetros, liberaciones puntuales de CO seguidas por un rápido aumento de vapor de agua. Los investigadores también notaron una correlación entre las variaciones de brillo y la orientación del núcleo. Cada vez que una región específica quedaba expuesta al Sol, la actividad aumentaba. Eso sugiere una rotación con un periodo de varias horas, aunque todavía no se ha determinado con precisión. Con cada rotación, el cometa muestra una parte distinta de su superficie al calor, activando nuevos puntos de sublimación. En paralelo, los modelos de dinámica interna mostraron que la rotación y la estructura del montón de escombros podrían generar calor adicional por fricción. Este tipo de calentamiento interno, causado por microdeslizamientos entre fragmentos, podría explicar la presencia inesperada de níquel vaporizado. No sería necesario un origen metálico. Bastaría con microcolisiones internas que alcancen temperaturas localizadas de varios cientos de grados. Cada uno de estos hallazgos contradice, punto por punto, las interpretaciones sensacionalistas que circulan en las redes. No se trata de un artefacto ni de una nave silenciosa. Es la física, actuando con elegancia y complejidad. La materia responde a las condiciones del entorno, sin necesidad de intenciones ni misterios. Los científicos comparan este proceso con lo que ocurriría si una piedra helada, enterrada durante milenios en el Ártico, fuera colocada repentinamente bajo el sol del mediodía. El cambio no sería gradual, sino violento, grietas, vapor, estallidos. 3I/Atlas vive ese mismo proceso a escala cósmica. La próxima fase de observaciones será crítica. A medida que se acerque al perihelio, las tasas de sublimación aumentarán exponencialmente. Los instrumentos del Hubble y el Webb ya tienen programadas ventanas de observación para octubre y noviembre, mientras que el orbitador marciano seguirá la trayectoria desde un punto adelantado. Después de diciembre de 2025, el objeto se volverá demasiado tenue para estudios espectroscópicos detallados. La ventana científica durará apenas unos meses más. Lo que se aprenda en ese tiempo servirá como referencia para el futuro. Cuando el observatorio Vera Rubin entre en operación completa, se espera detectar 1 o 2 objetos interestelares cada año. 3I/Atlas será el estándar de comparación, el caso que marcó un antes y un después en la comprensión de la materia interestelar. Mientras tanto, el cometa continúa su camino silencioso hacia el interior del sistema solar, iluminado por un sol que no le pertenece. Nada en su viaje es intencionado, todo en él es valioso. Cada fotón reflejado lleva la huella de un mundo perdido hace miles de millones de años.
Octubre de 2025. El cometa 3/Atlas se acerca a su punto de máxima proximidad al Sol. A 1,4 unidades astronómicas, justo dentro de la órbita de Marte. Su velocidad supera los 68 km por segundo. Desde la superficie de la Tierra, los telescopios apenas lo distinguen entre el brillo solar, pero los instrumentos orbitales mantienen la vigilancia. El orbitador de reconocimiento de Marte se prepara para fotografiarlo cuando cruce a 29 millones de kilómetros del planeta rojo, una distancia suficientemente pequeña para obtener imágenes directas con resolución inédita. Esa observación marcará un hito. Será la primera vez que un visitante interestelar sea registrado desde otro planeta. La cámara HiRISE del orbitador, diseñada originalmente para cartografiar la superficie marciana, podrá captar el cometa con un detalle de 30 km por píxel. Aunque la escala parezca modesta, esas imágenes confirmarán el tamaño y la morfología de la coma, datos esenciales para validar los modelos de emisión de polvo y gas. En paralelo, el telescopio Hubble continúa registrando la evolución del brillo. Su cámara WFC-3 capta pequeñas variaciones cada noche, señales de erupciones térmicas a medida que la radiación solar penetra las capas superficiales. El James Webb, por su parte, utiliza el espectrógrafo NIRSpec para analizar las proporciones relativas de CO, HO y CO en la coma. El objetivo es determinar en qué medida los compuestos volátiles se están agotando y a qué velocidad. De ese modo, los científicos podrán estimar cuánto hielo queda bajo la superficie y si el núcleo podría fragmentarse antes de abandonar el sistema solar. Mientras los datos llegan, los modelos termodinámicos revelan un escenario fascinante. Si el núcleo está compuesto por fragmentos unidos débilmente, las tensiones internas aumentarán conforme la rotación se acelere por efecto de los chorros de gas. Algunas simulaciones predicen que podría romperse en varias piezas menores, como ocurrió con el cometa Shoemaker-Levy 9 de enero de 1994 antes de impactar en Júpiter. En este caso, la ruptura sería un proceso natural, no destructivo, sino una disolución lenta. Cada fragmento seguiría una trayectoria similar, perdiéndose gradualmente en la luz solar. El fenómeno sería efímero, pero de un valor incalculable. Los fragmentos permitirían comparar composiciones internas y externas, algo imposible con un solo cuerpo intacto. Por eso, durante los meses de octubre y noviembre, cada observatorio terrestre aprovechará cada minuto de visibilidad. Una vez que el cometa cruce detrás del Sol, desaparecerá temporalmente de los instrumentos ópticos. Solo los telescopios infrarrojos, como el Webb, podrán seguirlo en las primeras fases de su salida. Desde el punto de vista científico, esta etapa representa la fase de máximo rendimiento. El gas liberado es más denso, los espectros más nítidos y la temperatura más elevada. Cada fotón captado en este momento contiene información sobre la química del núcleo y la energía del sistema. Y cuando el cometa empiece a alejarse, esos datos serán todo lo que quede, una firma luminosa de su paso, almacenada en millones de líneas espectrales. La comunidad científica coordina sus esfuerzos a través del sistema MPC, Minor Planet Center, que recopila todas las observaciones en tiempo real. Cada medición de posición se envía automáticamente a la base de datos, donde los programas de dinámica orbital del JPL ajustan los parámetros. El margen de error actual para la posición de 3/Atlas es inferior a 1000 kilómetros, un logro extraordinario para un objeto descubierto apenas meses atrás. A medida que los equipos procesan la información, surgen las primeras conclusiones sólidas. La densidad media del núcleo parece baja, lo que respalda la hipótesis del montón de escombros. La reflectancia sugiere una mezcla de polvo silicatado, compuestos orgánicos y hielo de agua, con una fracción metálica significativa. El níquel detectado indica que el material original se formó en un entorno con temperaturas relativamente altas, antes de ser eyectado al espacio interestelar. Esa pista es importante, implica que 3/Atlas nació cerca de una estrella, probablemente dentro de una zona de formación planetaria. Más tarde, algún evento extremo, una colisión, una interacción gravitacional o incluso una explosión estelar, lo expulsó de su sistema. Desde entonces, ha vagado por la galaxia durante miles de millones de años, acumulando cicatrices de radiación y polvo. El hecho de que todavía conserve compuestos volátiles sugiere que pasó la mayor parte de ese tiempo en un estado de congelación total, protegido por una capa de material no volátil.
Solo al entrar en el entorno solar, esa protección se debilitó y el hielo comenzó a transformarse en vapor. El resultado es el espectáculo que ahora observamos. Una breve y última fase activa antes de su regreso eterno al vacío interestelar. Cuando la ESA y la NASA anuncien los resultados preliminares del perihelio, las conclusiones serán cautas, pero reveladoras. El cometa no desafía ninguna ley física, las confirma. Demuestra que la materia puede sobrevivir viajes de miles de millones de años y mantener intacta su estructura molecular. Demuestra también que el espacio interestelar no es un vacío absoluto, sino un océano silencioso lleno de viajeros invisibles. Entre octubre y diciembre, los científicos publicarán varios informes técnicos con fechas clave. 3 de octubre, sobrevuelo cercano a Marte. 30 de octubre, perihelio. 12 de noviembre, máxima actividad espectral. 5 de diciembre, último registro claro antes del descenso de brillo por debajo del umbral observable. Después, comenzará el alejamiento. El cometa pasará detrás del Sol y reaparecerá débilmente a principios de diciembre, ya en ruta de salida. Ningún instrumento podrá seguirlo mucho más allá de febrero de 2026. Su luz se desvanecerá, pero los datos quedarán. Y en ellos, la historia completa de un fragmento que cruzó nuestro sistema sin detenerse, dejando tras de sí una lección de estabilidad y resistencia cósmica. A medida que 3/Atlas continúa alejándose del Sol, las observaciones muestran un cambio progresivo en su comportamiento. La coma comienza a disiparse, el brillo disminuye lentamente, y los instrumentos detectan una reducción en la producción de gas y polvo. Pero incluso en su retirada, el cometa sigue revelando secretos sobre su pasado. La fase de enfriamiento es tan valiosa como la de máxima actividad, permite observar cómo el núcleo recupera su equilibrio térmico después del estrés solar. Las últimas mediciones del telescopio Webb, obtenidas en diciembre de 2025, muestran una disminución gradual del vapor de agua y dióxido de carbono. La relación entre ambos compuestos sugiere que la mayor parte del hielo superficial ya se sublimó, dejando tras de sí una corteza más densa y menos reactiva. Esa evolución confirma la idea de que 3/Atlas posee una estructura interna porosa, donde los gases quedan atrapados en cavidades pequeñas que se vacían de forma escalonada. Cada liberación de gas deja una microcavidad colapsada, sellando la superficie y reduciendo la actividad. Los datos espectrales de la ESA muestran algo más. Una ligera alteración en las proporciones de monóxido de carbono residual, lo que podría indicar un agotamiento diferencial de los hielos. Este proceso, conocido como fraccionamiento térmico, es típico en los cometas que realizan múltiples pasadas por el Sol. En este caso, sin embargo, se trata de la primera y última vez. Así, 3/Atlas ofrece una oportunidad única para estudiar el fraccionamiento en un cuerpo interestelar virgen. Los científicos han calculado que el núcleo, ahora estabilizado, mide entre 5 y 6 kilómetros de diámetro, con una densidad inferior a 0,5 gramos por centímetro cúbico. Esto significa que más de la mitad de su volumen es vacío. La luz del Hubble captó variaciones aún perceptibles en su curva de brillo, lo que indica que la rotación sigue siendo irregular. Aun cuando la emisión de gas disminuye, la inercia del sistema mantiene al cuerpo en movimiento y rotación, como un péndulo cósmico que nunca se detiene por completo. A partir de enero de 2026, el objeto se vuelve demasiado tenue para los instrumentos ópticos. El último registro confirmado proviene de un seguimiento de la NASA el 5 de febrero, cuando ya se encontraba a más de 2 unidades astronómicas del Sol. A esa distancia, su brillo se mezclaba con el ruido de fondo del espacio. La observación terminó, pero la interpretación apenas comenzaba. ¿Por qué estos datos importan para la ciencia? Primero, porque demuestran que la materia sólida puede sobrevivir miles de millones de años en el medio interestelar sin perder su integridad molecular. Esa resistencia sugiere que los granos de polvo interestelar, de los cuales se forman los planetas, pueden mantener compuestos orgánicos complejos durante eones. Segundo, porque la composición de 3/Atlas confirma que los sistemas planetarios del disco grueso de la galaxia también generan cuerpos helados, no solo las regiones jóvenes del disco delgado. Esto amplía el mapa de lugares potencialmente habitables en la historia de la Vía Láctea. Y tercero, porque su comportamiento térmico nos enseña cómo reacciona la materia al calor después de un largo reposo cósmico. Estos datos ayudan a calibrar modelos que se usarán en futuras misiones a cometas del Sistema Solar.
La Agencia Espacial Europea planea aplicar este conocimiento en su próxima misión, Comet Interceptor, cuyo lanzamiento está previsto para 2028. La nave esperará en el punto de Lagrange L2, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, hasta que aparezca un nuevo objetivo adecuado. Su función será interceptar un cometa recién llegado o, con suerte, otro visitante interestelar. El equipo liderado por Colin Snodgrass, de la Universidad de Edimburgo, ha confirmado que los parámetros de 3/Atlas se usarán para ajustar la arquitectura de la misión. La idea es que, cuando llegue el próximo cuerpo interestelar, las sondas estén listas para volar hacia él. Este tipo de planificación ilustra una verdad simple: cada visitante que pasa, aunque nunca regrese, deja información que construye el camino del siguiente encuentro. En ciencia, incluso lo que se pierde enseña. Los fotones reflejados por 3/Atlas ya han viajado a los servidores del JPL y la ESA. Su espectro, su movimiento y su historia están guardados en bases de datos accesibles para todo el mundo. Bajo la superficie de los mitos. Muchos creadores de contenido interpretaron erróneamente la coincidencia de su inclinación con el plano de la eclíptica como prueba de una trayectoria controlada. En realidad, la explicación es más simple. El plano de la eclíptica representa una franja de alta densidad gravitacional, donde es más probable que cualquier objeto en tránsito se alinee parcialmente. En escalas galácticas, una desviación de 5 grados no es una alineación intencionada, sino una estadística. Otros hablaron de material imposible, confundiendo las emisiones de níquel con tecnología. Pero el níquel no apareció en forma metálica sólida, sino como vapor atómico disperso, consecuencia del calentamiento interno. Nada de eso viola la física conocida. Es un ejemplo más de cómo las mediciones precisas pueden desmontar mitos con calma y rigor. Al final, lo que separa la ciencia de la especulación no es la falta de imaginación, sino el método. Medir, comparar, verificar, y solo después interpretar. Así es como se construyen los hechos que permanecen. 3/Atlas nos recuerda que el conocimiento no llega en forma de titulares, sino de espectros, tablas y cifras. Cada número en esos archivos representa una verdad más amplia, que la materia conserva memoria, que la galaxia recicla sus fragmentos, y que, a veces, un trozo de hielo puede hablar más claro que 1000 teorías. Con el paso de los meses, los equipos de investigación comenzaron a sintetizar todo lo aprendido de 3/Atlas. La magnitud de los datos reunidos es notable, más de 2 terabytes de imágenes, espectros y curvas de luz provenientes de más de una docena de observatorios. Cada conjunto de datos ofrece un ángulo distinto de la misma historia, como un objeto formado en un rincón remoto de la galaxia pudo viajar durante miles de millones de años, llegar hasta nosotros y seguir siendo reconocible. Los análisis dinámicos realizados por el Jet Propulsion Laboratory muestran que la trayectoria de 3/Atlas no volverá a cruzar el sistema solar. Después de su perihelio, la gravedad solar apenas modifica su dirección. Su órbita, casi rectilínea, lo llevará nuevamente hacia el espacio interestelar, alejándose del Sol a más de 60 kilómetros por segundo. En unos pocos años, se perderá incluso para los telescopios más potentes. Desde el punto de vista científico, eso no es una pérdida, sino un cierre perfecto, un visitante observado desde el inicio hasta su despedida. Y con cada medición, los astrónomos confirman un principio esencial: los objetos interestelares no son rarezas, sino mensajeros. No llegan a propósito, pero cada uno trae información sobre un entorno distinto, una época distinta del cosmos. El estudio del cometa ha generado varias líneas de investigación paralelas. La primera, sobre la formación del disco grueso galáctico. Las proporciones químicas de 3/Atlas, pobres en metales pesados y ricas en compuestos volátiles, respaldan la idea de que los primeros sistemas estelares de la Vía Láctea también formaron planetas y cometas. Esto sugiere que los ingredientes fundamentales para la formación planetaria existían mucho antes de que naciera el Sol. La segunda línea, sobre la supervivencia de compuestos orgánicos complejos. Los resultados del web muestran trazas de moléculas con cadenas de carbono simples, similares a las encontradas en cometas del sistema solar. Su preservación durante miles de millones de años en el medio interestelar confirma que la materia orgánica puede resistir la radiación cósmica. Esto refuerza hipótesis sobre la panspermia, no como afirmación de vida, sino como evidencia de persistencia química. La vida, si alguna vez se desarrolló en otro sistema,
podría haber dispersado sus ingredientes por toda la galaxia. La tercera línea, centrada en la mecánica estructural de cuerpos frágiles, analiza cómo los objetos como 3/diagonal Atlas mantienen su cohesión. El patrón de rotación irregular, junto con la variación de brillo observada, sugiere que la gravedad interna y las fuerzas de hielo actúan como cemento. Comprender esta estabilidad será esencial para futuras misiones de interceptación. Los ingenieros espaciales necesitan saber cómo acercarse a un cuerpo que puede desintegrarse con un simple cambio térmico. La cuarta, y quizás más filosófica, se refiere a la memoria cósmica. Cada fragmento del cometa es una muestra de materia formada cuando la galaxia era joven. Al analizarlo, los científicos reconstruyen un pasado del que no existen testigos vivos. En cierto sentido, estudiar 3/diagonal Atlas es como leer un archivo natural escrito en otro lenguaje, pero legible a través de la luz. Las próximas etapas de observación se centrarán en la recopilación total de datos y su archivo en sistemas abiertos. El Observatorio Europeo Austral y la NASA planean publicar en 2026 un catálogo conjunto con todos los espectros de 3/diagonal Atlas. Cada línea de emisión será accesible para revisión independiente. La transparencia científica es fundamental, solo mediante la verificación cruzada los hallazgos adquieren permanencia. También hay control de fechas futuras. Mayo de 2026, cierre oficial de la campaña de seguimiento óptico. Junio de 2026, publicación de los resultados isotópicos comparativos entre 3/diagonal Atlas y los cometas 67P/diagonal Churyumov-Gerasimenko y Borisov. Octubre de 2028, lanzamiento del Comet Interceptor de la ESA, con parámetros derivados de este estudio. Cada una de esas fechas representa un punto de validación, una comprobación de que los datos obtenidos se transforman en herramientas reales para futuras misiones. En los próximos años, es probable que el observatorio Vera Rubin detecte nuevos visitantes interestelares. Las simulaciones indican que 1 o 2 pasarán por el sistema solar cada año, aunque la mayoría serán más pequeños y menos activos. Pero gracias a 3/diagonal Atlas, ahora sabemos qué buscar, cómo medirlo y qué señales espectrales identificar. Este conocimiento reducirá el tiempo entre el descubrimiento y la caracterización de los próximos objetos. En perspectiva, 3/diagonal Atlas se convierte así en un punto de referencia para toda una generación de astrónomos. No por su espectacularidad, sino por su precisión. Ha permitido definir los límites entre lo que es común y lo que es excepcional en la materia interestelar. Y al hacerlo, ha ampliado la definición misma de vecindario solar. Cuando los archivos del proyecto se cierren definitivamente, quedará algo más que números. Quedará una confirmación profunda: los mundos, incluso los que nunca conocimos, dejan rastros que pueden leerse con paciencia. La ciencia no necesita que el cosmos grite para entenderlo, le basta con escuchar su silencio con suficiente atención. Esa es la lección última de este visitante, que el espacio interestelar, tan vasto y tan frío, también guarda memoria. Y que cada destello que cruza el cielo no es un misterio, sino una página del mismo libro en que se escribe nuestra historia. Cuando 3/diagonal Atlas desaparezca finalmente del alcance de nuestros telescopios, su historia continuará en forma de datos. En cada observatorio quedarán espectros, registros y curvas de luz que, unidos, dibujan una biografía de materia. Una biografía que comenzó hace miles de millones de años, en algún rincón del disco grueso de la galaxia, cuando el universo aún era joven y los elementos pesados apenas empezaban a nacer. Ese fragmento de hielo y roca, viajando sin rumbo, sobrevivió a tormentas de radiación, a encuentros gravitatorios y al paso del tiempo cósmico. Cuando cruzó nuestro sistema, no trajo un mensaje oculto, sino una oportunidad: observar la constancia de las leyes físicas más allá de nuestra frontera solar. En su silencio, 3/diagonal Atlas confirmó que el universo es coherente, incluso en sus rincones más lejanos. La humanidad, por su parte, lo acompañó con la precisión de su tecnología. Desde el primer destello detectado en Chile hasta las últimas mediciones del telescopio Webb, cada dato fue producto de cooperación global. Astrónomos de distintos continentes siguieron una misma luz, usando métodos compartidos, lenguajes matemáticos comunes y una misma curiosidad: entender. Esa colaboración es, en sí misma, una extensión del viaje del cometa. Uniendo observatorios, uniendo mentes, uniendo tiempos.
La próxima vez que un objeto interestelar cruce nuestro cielo, no será recibido con sorpresa, sino con preparación. Gracias a 3/Atlas, sabremos qué preguntas hacer y qué instrumentos usar. El conocimiento, como la luz, deja caminos trazados. La misión Comet Interceptor heredará esos caminos. Nacerá de los datos de este visitante y se lanzará hacia el siguiente, con la intención de interceptarlo, estudiarlo y continuar la cadena de comprensión. Mirar hacia el futuro en este contexto no es un acto de esperanza, sino de método. El cosmos no espera, avanza. Y la ciencia avanza con él, midiendo, registrando y transformando el asombro en evidencia. En los próximos años, cada descubrimiento sobre 3/Atlas será una confirmación más de que no estamos aislados en el tiempo ni en el espacio. Formamos parte de una red galáctica de materia en movimiento, un intercambio constante de partículas, energía y memoria. Todo lo que entra, alguna vez sale, todo lo que sale, alguna vez vuelve. Esa es la dinámica del universo, circular, paciente, inevitable. Desde un punto de vista filosófico, la visita de 3/Atlas nos recuerda algo esencial. La ciencia no busca milagros, busca coherencia. Y en la coherencia de un objeto que viaja durante 11.000 millones de años sin desintegrarse hay una forma de belleza, la belleza de la persistencia. Mientras los sistemas estelares nacen y mueren, algunos fragmentos permanecen, testigos de lo que fue. No son dioses ni mensajeros, son huellas. Y las huellas bastan para comprender el camino. Cuando su luz se pierda definitivamente en el fondo galáctico, lo que quedará no será la nostalgia, sino el archivo. Un archivo que servirá para otros astrónomos, otras misiones, otros siglos. Porque el conocimiento, como la materia, tampoco desaparece, cambia de forma, se transforma, continúa. En la vastedad del cosmos, 3/Atlas será solo un punto más, una línea en un catálogo. Pero para nosotros, representa un recordatorio sereno, que incluso en la distancia más extrema, la naturaleza sigue siendo legible. Y que mientras sepamos escuchar, el universo seguirá hablándonos, sin voces, sin promesas, solo con luz.